right now, porque te voy a tirar la primera tesis. ¿Se puede dar la fecha de esta grabación? Sí. Febrero Sí. 28. Yo creo que ya el Papa está muerto entre 7 días a una semana. Lo que puede venir, como tú dices, en la provocación inicial, o sea, no un Papa humano plenamente, sino, fíjense, que el Papa le da la bendición al padre Anthony Edwards, que tiene una iglesia de homosexuales, tenía que ser en California. Falta un hombre muy cercano al Papa, sí, que sale en una foto haciendo mudras a los dos. Sí. ¿haciendo así? Sí, que es el cardenal Luis Antonio Tagle. Dice que iba a haber un Papa negro y que iba a ser el último Papa. Si el Papa Francisco, con todo respeto, es el negro por sus medidas francamente, fuera de toda duda, apóstatas, alimentando una computadora para que de todas las nociones del bien y del mal que hay, se pueda sacar una especie de nuevo canon de inteligencia artificial que haya, ya que los hombres no nos ponemos de acuerdo con las doctrinas. Lo que viene no es un papa. Sí, señores. Vamos a hablar en este capítulo de muchas revelaciones, muchos análisis y predicciones de nuestro amigo, el general Damián Arias, quien en su canal de YouTube, así mismo, ¿no? General Arias Matos, pues tiene un corte, señores, que grabó en 2021. 31 de diciembre del 21, 2021 de diciembre, el último día de 2021. Y es una cosa profética. Profética a propósito de esta salud tan comprometida que tiene el Papa Francisco. Y de eso vamos a hablar. General, un Papa de inteligencia artificial, ¿estamos a las puertas de eso? Gracias, les agradezco. No es un decir. Infinitamente, incluso me costó sacrificio venir acá porque vine a otra diligencia, vine en autobús, me levanté a las 5, porque yo quería que de manera presencial, porque aunque yo soy... No virtual, sin inteligencia artificial. Yo soy un dinosaurio tecnológico que comencé desde antes. Yo trabajé con MS2, desde antes de existir Google y Windows, esa cosa. Wow. Yo quería traerles a ustedes, a Quinta Pata, a todo el que lo pueda ver, que esto yo apuesto con la ayuda de Dios que va a ser una joya. Vamos a tratar aquí cosas. Fíjate, yo soy cristiano, pero yo evado muchas veces establecer el concepto profético. Porque la persona, por ejemplo, yo no sabía que tú eras agnóstico, cosa que yo respeto profundamente. Pero soy católico cultural, de eso yo no me vado. Porque de seguro cuando nació, sin tú poder escoger entre si iba a ser musulmán, si hubiera nacido en la península arábiga, fuera musulmán. Te ve como la religión es, y podemos hacer una entrega a futuro, pero vamos a soltar algunas provocaciones. Como la religión es un elemento cultural, civilizatorio y político. Claro. Aquí el mundo está atento a cuál va a ser el cambio político en el Estado Vaticano. Eso es una institución política que tiene participación en el mundo entero, y como tarea le voy a dejar leerse a la mujer y el dragón, capítulo 12 del libro de Apocalipsis o Revelación. Entonces, aquí vamos a hacer muchos enfoques históricos, de derecho canónico. Incluso yo estoy sin querer, convirtiéndome o aspirando a ser un vaticanista o vaticanólogo, que se mantiene. Incluso ya me suscribí a 3 de los medios: Vatican News, Corriere della Sera y el famoso L'Osservatorio Romano. Esos 3 medios he observado right now, porque te voy a tirar la primera tesis. ¿Se puede dar la fecha de esta grabación? Sí. Febrero 28. Yo creo que ya el Papa está muerto entre 7 días a una semana. Lo que pasa es que los papas no pueden darse el lujo de morirse el día que Dios los mate. Los personajes importantes se maneja geopolíticamente su salida del escenario. Lo hicieron con Chávez, lo hicieron con Fidel. Se lo dejo a él. Entonces, sigo. Claro, dele.
Esa tesis que está contenida en ese vídeo que grabamos el 31 de diciembre del 21 presenta un papa de inteligencia artificial. Yo sé que el editor de este canal va a poner el screenshot de la miniatura y las referencias para que vayan a mi canal, que tengo casi 17,000. Estoy comenzando. Ahí la tesis principal es que, tomando en cuenta características que tiene el actual Papa Francisco I, miren, el primer jesuita que llega al papado, suena extraño, a mí me sorprendió, porque la orden de los jesuitas, creada por San Ignacio de Loyola, Santiñás de Loyola, que estatuye un general como líder de la orden. Por eso, ¿qué dice Napoleón de los jesuitas? Los jesuitas no deben ser vistos como señores de sotana, sino como soldados, porque esa es una orden militar de la Iglesia Católica. Por eso, la primera orden que llega aquí a la isla de Santo Domingo, específicamente, junto con la invasión militar del 12 de octubre de 1492, que nos vendieron como un descubrimiento, es la orden de los dominicos. No hay una sola, esté registrado en los libros o no, no hay una sola invasión. Y de ejemplo está el descubrimiento, supuesto. Están la invasión a Irak, Afganistán, la que hicieron los rusos y la que hicieron los norteamericanos. Las invasiones a China, las que hicieron cuando la guerra del opio y toda esa cosa en el siglo XIX, que no contenga el estamento religioso. Cuando Antonio de Nebrija, el compilador que los reyes católicos designaron, y eso que no he desayunado, designaron para compilar la primera gramática castellana, cuando le entreguen en palacio a sus majestades la reina Isabel y el rey Fernando, los reyes católicos, mira cómo lo admiten. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos bajo el mando del Vaticano, y encima de eso, ya en 1502 por ahí, ya había un papa español en el Vaticano, el Papa Borgia, Alejandro VI, el que construye la Capilla Sixtina, porque es contemporáneo de Miguel Ángel y esa gente. Le dice, aquí tenéis vuestras majestades, la lengua es el imperio. Sin lengua, sin lenguae, sin lengua, sin idioma, tú no puedes colonizar epistemológicamente un pueblo. Y la forma más tremenda, que se basa en el temor, fíjese que yo soy creyente, pero estudioso de las religiones, que se basa en el temor a un infierno, en el temor al juicio final, en el temor al ojo del todopoderoso Dios eterno que ve todas nuestras acciones, pues la salida es huir hacia la puerta de la luz que te dan las religiones. Diferente pasa con el budismo, diferente pasa, te presentan una situación que tú puedes alcanzar ahora, que es el nirvana, un estado de plenitud espiritual, física y ya. No me quiero meter en el tema tan problemático de las religiones. Entonces, y es de religión que vamos a hablar, pero fíjate que al principio, en la provocación inicial, el cambio de mando en la estructura política global que se llama Estado Vaticano, que tuvo los estados pontificios y que Napoleón en 1879, Napoleón agarra y manda a General Berthier a apresar al Papa, a los aposentos papales, y se lo llevan preso a un arresto domiciliario a París. Ahí le quitan los estados pontificios al papado, y esa herida mortal que menciona Apocalipsis, no recuerdo, que dice que fue sanada, creo que el mismo 12 o 13, es reparada por Benito Mussolini, el duce en Italia, el 9 de febrero de 1922, por el acuerdo por el Tratado de Letrán. Ahora bien, la Iglesia Católica hizo concordato con Benito Mussolini, hizo concordato con Hitler, el canciller von Papen fue que firmó,
que era Pío XII, que le dicen el Papa de Hitler, o Pío XII. Y también lo hizo con la España de Franco, que era un católico Pero tremendo, catolicismo y patria. Entonces, hizo un concordato junio del 54 con Trujillo también. Se llevó bien siempre con los dictadores. Entonces, fíjate cómo hay trasfondos históricos y vamos a tocar en breve algunos aspectos que tienen que ver con el derecho canónico. En el buscador, como estamos en la época que está todo a la mano, luego de varios clips, porque eso de un clip es mentira, tiene que dar más de un clip. Claro. Tú puedes descargar tomos de derecho canónico en la página de la Universidad Gregoriana del Vaticano. Y ahí dice cuáles son los requisitos para ser papa. Ustedes sabían que se necesita menos requisitos para ser papa que para ser cardenal. ¿cómo? Para ser cardenal se necesita, por supuesto, haber sido ordenado sacerdote, haber sido presbítero, que es un paso entre el diácono y el obispo. Obispo es un prior, un superior regional. El obispo significa el que vigila. El veedor, por una palabrita contemporánea. Entonces, por una cortesía del Papa, en el ejercicio de su infalibilidad, él señala determinados obispos. Obispo es la función. Tú eres primero sacerdote, después puedes ser presbítero, después eres obispo y puedes ser cardenal. Es decir, que hay más requisitos y más pasos que agotar que para ser papa. Para ser papa, ¿qué dice el derecho canónico? Ser varón y ser bautizado y tener un mínimo de 35 años, aunque en el año 1200 y pico ordenaron un niño de 12 años, De 12 años. como papa. Es decir, todos los bautizados, porque te agarran y te bautizan antes, y retomo el tema tuyo del agnosticismo, antes de tú poder escoger lo que tú vas a hacer, te bautizan y ya la iglesia católica, yo estoy registrado como católico y yo soy protestante. Es decir, que desde niño. no, el ser cardenal o haber sido cardenal no es un requisito para ser papa. Espérate, voy para allá. Tú puedes ser en teoría papable porque eres varón y bautizado. Sí. No requiere ser sacerdote. Oh. Sin embargo, existe una cosa que se llama el Sacro Colegio Cardenalicio, que es la asamblea de todos los cardenales. Y entonces ellos, una parte son electores o no. Para el cónclave que se va a abrir, y eso aparece en la película Cónclave, hay 252 cardenales este momento, 28 de febrero, en la curia romana, en la clerecía, en el organismo político vaticano. De los 252, hay 318 que son electores. ¿Por qué son electores? No basta con ser cardenal, sino 250. 252. ¿Y cuántos electores? ¿Y cuántos No, electores? 252. Yo siempre me pierdo en los números. Ah, Por eso tenía problemas para pasar la matemática. 152 y La tienen idea derecho a elegir. es que los electores son los que tienen derecho a elegir. O sea, son 318 y El 252 que que eligen. tiene más de 75 no califica para elegir. Pero hay 118 que de los 118, porque ya tienen más de 75 años, y este año, más bien, en vuelta de 10 o 12 meses, 12 cardenales han tenido que presentar la renuncia, como el caso de Monseñor Robert Sara, del cardenal Robert Sara, o Sará, que es de Guinea Francesa, un negro, porque se habla también de un papa negro, y ojalá no se nos quede. ¿Y cuál sería la negritud? Si es la negritud racial o si es la negritud de la intención. Porque si es por la intención, ya lo tenemos, el papa negro, desde el 13 de marzo de 2013, que juró el primer jesuita y el primer latinoamericano de padre italiano, el cardenal Bergoglio. Entonces, el sínodo que se va, el sínodo es el llamado a todos los obispos. Ya el Papa Francisco llamó al sínodo. Es decir, que los cardenales del mundo entero se irán moviendo para una fecha que él, esté vivo o no, ya previamente ha fijado. Entonces, este cónclave, que significa con llave cerrada, eso es lo que quiere decir.
El cardenal Atanasio Schneider da unas declaraciones hace como 2 años y dice, no hay cosa más aburrida que un sínodo elector, que un cónclave. Dice, no nos dejan hablar con el que está al lado. Entonces hay 2 figuras tradicionalmente que están ahí en cuanto al relevo del Papa cuando fallece o que renuncie, como el caso de Benedicto XVI, que solo 2 papas han renunciado, según estuve indagando. Uno es el camarlengo. El camarlengo es el cardenal, porque se queda arriba, los cardenales no dejan que pase alguien que no sea cardenal. Las clases no se suicidan. Eso es práctico. Entonces, ¿qué pasa? El camarlengo es el sustituto del Papa si éste faltase. Rebala en el baño y se desnuca. El camarlengo asume el mando, incluso está por encima, aunque por lo general el camarlengo se pone un cardenal antiguo. Por eso lo eligen junto con el Papa. El Papa lo designa. Ah, el Papa lo designa. Lo encuentran, si quiere lo deja, o si no lo cambia. Muy bien. Y hay otra figura que es el político del Vaticano, que es el canciller del Vaticano, que es el que gobierna, no la iglesia, sino el Estado Vaticano, que es el secretario de Estado. El camarlengo actual se llama Kevin Farrell y el Estado Vaticano es un sabio, el canciller, es un teólogo tremendo y es un político y diplomático, que es el cardenal Pietro Parolin, cercano e íntimo del Papa Francisco, y que hasta ahora, si el Papa está vivo, es la más confiable, no sé, pero sí la única fuente que tiene el Papa desde su cama en el Policlínico Gemelli, donde llevan los papas y le chequean sus cosas médicas y todo, y las oficinas papales. ¿Qué hizo el Papa la semana pasada? Algo sin precedentes. Nombró a la monja Rafaela Petrini como gobernadora del Estado Vaticano. Es un puesto para un cardenal. Oh, Dios. Y las monjas no pasan de superiora. Porque la mujer en el mundo judeocristiano y en el mundo musulmán, ahora que está comenzando a valer un chile en Occidente, porque siempre la mujer la dejan. Hubo una papisa, fue la papisa Juana, que era francesa. Por eso dicen los requisitos del derecho canónico, en sus códices, en sus códigos, en su legislación, en su corpus jurídico, dice que debe ser varón y bautizado. Entonces, nombró a esa señora, pero también complació a Maduro, que le pidió hace 2 años en una visita, que hablaron como 20 minutos, el mismo Maduro lo dice, que por favor beatificara, ya estaba beatificado el beato José Gregorio Hernández de Venezuela, que es un santo, una figurita con un sombrerito negro, con las manos hacia atrás. Aquí lo conocemos bien. Exacto. Aquí tiene muchos devotos. Mi abuela era devota de... Entonces, mi abuela materna era devota de... Entonces, Maduro le pidió el favor. El primer proceso es beatificar, declararlo beato, y el segundo proceso es la canonización. Sí. Es decir, canon significa medida, significa que cumple con el rigor que tiene que haber, creo que 2 milagros registrados y confirmados. Que tiene el título de santo ya. Ya es un santo. Es un santo. Entonces, beatificó también canonizó también al beato, apellido Bartolomé Longo, de una de las provincias italianas, que no recuerdo el nombre, junto con José Gregorio Hernández. Entonces, convocó su sínodo, convocó su cónclave ya, y estando vivo, si es que está vivo. Hay un punto, en el 18 de julio de 1870, pasó un elemento importante, y es el de establecer la infalibilidad papal. ¿Qué es eso? Que lo que diga el Papa es ley divina. Yeah. Entonces, si el Papa canonizó, para aprendérmelo yo lo hice como las letras BC, beatificar, y C, canonizar, ahí no hay duda. Canonizar, santificar. O sea, ya es declarado santo. Un santo de la iglesia. Entonces el Papa, lo digo en mi video, de un Papa de inteligencia artificial,
que más ha ordenado cardenales es este. Y si fuese usted el Papa, usted, Juan Pérez o yo, ¿a quiénes yo ordenaría cardenales? Los que respondan a mis intereses, que tengan mi alineación progre, mi alineación woke, y que tenga, porque hay otro detalle de este Papa, es que este Papa es el único en la historia, el Papa 266, tiene 66 al final, se lo dejo de tarea a los numerólogos. Este es el único Papa que ha renunciado a la condición que aspira cualquier ser humano y cualquier cardenal que quiera ser Papa, y es ser vicarius filis Dei, es decir, vicario o representante de Cristo en la tierra. Entonces, Pero no es infalible, entonces. él lo mandó, pero tiene su voluntad, eso no se le puede, ni el colegio cardenalicio no puede cuestionarlo. Wow. Entonces lo mandó en septiembre de 2015 para los anuarios vaticanos, para los archivos, esa condición. Especulando yo, si Disculpe, renuncia... ¿no es una evolución natural de Juan Pablo II? Las acciones de Juan Pablo II, que fue un gran conciliador también, Pero por no ejemplo, renunció. con la ciencia, Y un gran político. pero fue un conciliador con la ciencia. Sí. Y esto que está haciendo Francisco no es una evolución natural de la iglesia. Fíjate, Esto de poner una mujer, de decir, no soy el representante de Cristo. no, yo no lo hallo malo que pongan a una mujer para nada. Lo que debe asombrar al mundo es que en 2015, creo que es septiembre, él manda a archivar la tiara, porque el Papa, usted sabe que el Papa es rey de Jerusalén. Y siempre el Papa es el obispo de Roma. Siempre. Sí, claro. En los últimos quizás 1000 años o más. Otro detalle, que quieren un Papa italiano. Quieren un Papa italiano porque desde el cardenal Albino Luciani, que gobernó la iglesia por 33 días, número importante, 33, como Juan Pablo I, no se elige un italiano. Y la sede de la iglesia católica es Roma, que es un estado vaticano dentro del estado, desde que Mussolini en el 22 le concedió eso. Entonces, este Papa, que es tan extraño, inauguró una estatua monumental, un ídolo de Moloch, que lo mencionan en la Biblia porque hacían sacrificios. Tiene la barriga abierta para ponerle como el fuego abajo y los niños en una parrilla para tirarlos ahí. Y es el Papa que más ha trabajado con la IA y con la inteligencia artificial. El Estado Vaticano, durante los casi 12 años de papado, ya el próximo 13 de marzo, si está vivo, cumple 12 años. Es el Estado europeo que más ha invertido en investigación, research and development, investigación y desarrollo de la inteligencia artificial. En las tesis que tengo ahí, que son tesis, son escenarios, no son una bola de cristal en la cual lo he visto, sino estudiando la historia, leyendo y averiguando. Yo no sé cómo yo me mantengo en la ignorancia si yo estudio todos los días historia geopolítica, todos los días. Por eso, Quiera porque usted necesita o no. salir de ahí. Entonces, tengo ahí la tesis, que no le he oído en nadie, descabellada, de que lo que puede venir, como tú dices, en la provocación inicial, sea no un papa humano plenamente, sino que las estructuras que el año pasado ampliaron los espacios para hacer un centro de cómputo allá en el ala izquierda, parándote a la derecha, parándote frente a la Basílica de San Pedro, en la piazza de San Pedro, en la plaza de San Pedro, para ampliar la supercomputadora que tienen ahí. Esa computadora fue alimentada con el Corán, con el Popol Vuh, con el Catecismo Católico, con la Biblia, con una nueva versión de inteligencia artificial que tiene el Papa, formando todo. Y el Papa Francisco dijo hace poco, menos de un año, que las religiones son rutas, son caminos, y todos los caminos llevan a Dios. Entonces, el mundo entero
no debe creer las cosas que estamos diciendo aquí nosotros tres, sino investigar, indagar. Hay medios que no te van a publicar eso para nada. Entonces, la tesis mía hoy 28 de febrero, que es probable que el Papa esté muerto. 3 escenarios para que no se me queden. 1, que esté vivo, mejore y reasume el pontificado, ¿verdad? Hasta los días, meses o años que Dios le dé. 2, que se mejore y presente su renuncia papal, que ya lo ha dicho, lo ha comenzado a decir. Por ejemplo, el Papa asume 13 de marzo de 2013 y como a los 2 años le dice a los medios internacionales que su papado será breve, pero ya tiene el promedio que pasó de 10 años, tiene 88 años de edad. Entonces, que se mejore y reanude el papado, escenario más positivo. 2, que se mejore y presente renuncia. 4, que haya dejado. 3, tú ves que tengo problemas con los números. Sí. 3, que presente renuncia a la segunda. Y 3, que realmente haya muerto y se abra el sínodo para el cónclave elector. Pero hay una 4ª posible que está consona con la tesis de aquel video, en General Arias Mato en YouTube, que está publicado ahí, que se refiere a que el Papa en vida convoque el cónclave. Y ningún cardenal puede impedirle al Papa, aunque sea en silla de ruedas, que entre al cónclave. No puede impedirle. Entonces, ¿quiénes están indefectiblemente? Bueno, ahí está el camarlengo, que es el sustituto del Papa, quien sea. Y ahí va a estar que es Kevin Farrell. Y ahí va a estar también el cardenal Pietro Parolin, que es el político y canciller del Estado Vaticano. Ahora, en todos esos escenarios te ha planteado esto de la supercomputadora está presente. Está presente. Que va a ser como la especie del asistente del Papa, pero que quizás sea quien tome la última decisión. Exacto. En conflictos que se den. Esa es en posturas yo que la tengo el iglesia riesgo tenga de que me tomar. acusen hasta de loco. Ajá. Lo cual sería un honor. Usted nos contó fuera del aire de una visita que recibió Elon Musk lo visitó sin mucha publicidad. Uh-huh. Entonces, el alimentar a esas... Y pues ahí, Elon Musk, que es un transhumanista declarado. O sea, el hombre que le pone el chip a las personas. Él cree en la trascendencia, no la trascendencia, pasar el estadio de lo humano. Mira, él cree en eso. Un argentino, Mikos. Podemos ser cibernéticos. Podemos ser otra cosa. De origen checo. Voy a cerrarlo. Mikos Lucas, que tiene un libro que se llama Transhumanismo. Yuval Noah Harari es el lugarteniente del señor Schwab en el foro de Davos. Y él tiene un libro que se llama Homo Sapiens. Y habla también de un manual para el futuro. Yo compré un conjunto de esos 3 libros. Y ahí él dice que descubrimos que es más fácil, en vez de perfeccionar máquinas, robots, para que actúen como humanos, es más fácil robotizar al ser humano. Y eso China en la robótica está en el 1. Entonces, lo que está viviendo el mundo ahora, así como hay un quiebre de transición geopolítica, pero ahí entra el papado necesariamente. Fíjense que el Papa le da la bendición al padre Anthony Edwards, que tiene una iglesia de homosexuales, tenía que ser en California, por regla. Y lo bendice. Y bendice, quiere decir favorece, las uniones de matrimonios igualitarios entre gays y lesbianas. O sea, hombre con hombre y mujer con mujer, que no es lo que Dios estableció. Ok, desde la misma iglesia, desde el mismo catolicismo, que católico significa universal. Entonces, él tiene, el Papa, 9 cardenales asesores. El que preside esa comisión de asesores es el cardenal Robert Sarrat de Guinea Francesa. Y él emitió declaraciones, pueden buscar, dice que respeta
la opinión del Papa, pero no está ni puede estar de acuerdo, porque eso de favorecer desde el Vaticano las uniones, los matrimonios igualitarios, es una forma de contestataria de la Biblia y que eso puede afectar al matrimonio litúrgico, clásico, doctrinal, ortodoxo. Sin embargo, ese es uno de los posibles papables. Ahorita vamos a hacer un paneo de esos posibles papables. Me hablaba de la profecía de San Malaquías. San Malaquías es un sacerdote que no llegó a papa, si la memoria no me falla, que en el año 1120 por ahí va a Roma y tiene una especie de visión donde le pasan todos los papas que habían, que eran 112 en ese momento, si mal no recuerdo, vamos por el 266, y ahí cada papa, tú sabes que coge, desde qué cardenal puede escoger su logo, su escudo, su heráldica. Y un lema, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, el más político de los papas que hemos tenido, porque a Juan XXIII, Monseñor Roncalli, del 53 al 68, le decían el Papa bueno. Del 68 al 78 viene Monseñor Giambattista Montini, que es Paulo VI, y tiene su lema. Y luego lo releva Juan Pablo I, 33 días, no me acuerdo, porque no me duró 33 días de papado. Supuestamente del mismo Vaticano salieron de él. Y hay mucha información sobre eso. Eso fue en el año... en el 78. Entonces asume Juan Pablo II que su lema es Santa María Tetus Sum en latín. O sea, Santa María, soy tuyo. Que es un papa mariano que exacerbó el marianismo que tenía su antecesor o su predecesor, que era Luciani, sino el cardenal Montini, que es Paulo VI, que es el hombre que establece el Concilio Vaticano II, pero el que lo establece Juan XXIII, su predecesor, que asume del 58 al 68. Juan XXIII hace el Concilio Vaticano II, donde se establece que el oficiante, el cura, el que esté, el presidente de asamblea, se ponga de frente a los fieles y que les hable en su propio idioma. Antes, él o los oficiantes estaban de espaldas al público, de frente al sagrario, al altar, al Cristo, y entonces hablaban en una lengua muerta que es el latín, porque ellos hablan muchas lenguas. Entonces, ¿qué estableció ese tratado de Letrán? Ese concilio. Concilio es reunirnos para hacer opinión, para conciliar o para bajar línea, que hay que hablar en el idioma que sea frente a los devotos, a los fieles que están ahí. Entonces, San Malaquías hace una declaración que está escrita donde él dice que habrá un papa negro. Ahorita resaltábamos si lo de negro será por la negritud. Ustedes no se imaginan el trabajo que yo he pasado para trascender en este país por ser prieto. Ajá. Es una carga, porque yo me casé con una mujer blanca de Nagua, muy activa. Fue estratégico. De amarga recordación para que mis hijos no nazcan tan prietos. Porque que pasan trabajo. A mí me van a mandar para Francia y me pongo a repasar el chin de inglés, chin de francés que yo tenía, porque yo iba para la compañía aeroespacial. Cuando compraron el helicóptero, que yo creo que es un Dauphin, un Delfín, un helicóptero presidencial, me iban a enviar para allá. Pero nosotros, saqué pasaporte, creo que me costó 100 pesos cada cuenta. Nosotros le llamamos, todavía estoy esperando que me llamen, y mandaron un rubio casi albino, porque es que no quieren admitir la racialidad y que la mayoría de la población aquí somos mulatos. Claro. Vuelvo para entonces el Vaticano. Wow. Vaya. Entonces, lo que estoy citando, no quiere decir que yo crea en eso ni nada, dice que iba a haber un papa negro y que iba a ser el último papa. Si el Papa Francisco, con todo respeto, es el negro por sus medidas
francamente, fuera de toda duda, apóstatas y contrarias al sostenimiento de la Iglesia Católica como entidad religiosa, como encargado del ecumenismo, diseñando una vía de inteligencia artificial, alimentando una computadora para que de todas las nociones, del bien y del mal que hay, se pueda sacar una especie de nuevo canon de inteligencia artificial que haya, ya que los hombres no nos ponemos de acuerdo con las doctrinas, y el protestantismo es un ejemplo de eso. 1500 tendencias y sectas han surgido de lo que hizo Lutero en 1517 cuando clavó las 95 tesis. Pues inteligencia artificial, la computadora va a decir y va a decir el derecho, se le va a dar jurisdicción para eso. Si nos vamos a lo escatológico, a lo profético, que yo por lo general lo evado, yo estoy en el Evangelio, tengo 66, yo tengo 64 años, que me llevaban mi mamá, que siempre la menciono y la recuerdo, a la iglesia cuando yo tenía 2 años, en el 60, menos de 2 años. Entonces yo he leído la Biblia entera y libros de teología yo he leído quizá 40, quizá 50. Y tengo muchos escritos sobre eso. Entonces, analizando, tiene que ser un papa así para este momento de eventos finales y tiene que ser la inteligencia artificial que nos haga que se cumpla lo que dice la Biblia cuando Cristo venga. Dice, todo ojo le verá. Todos nosotros tenemos un celular con inteligencia artificial, la mayoría, o no la mayoría, pero con la suficiente data y accesibilidad, el acceso, para ver cualquier evento en tiempo real que se esté desarrollando en la Antártida, en Tombuctú, en Nigeria, en Haití o en Vengan de Duvergé. Entonces, yo veo estos escenarios. Estoy cometiendo el atrevimiento de presentarlos aquí. El que no esté de acuerdo, pocas personas respetan tanto la disidencia como yo, porque el que te lleva a la contraria te está dando una lección de mostrarte otro enfoque que podría ser el verdadero. Otro enfoque, y también a veces te está diciendo la cantidad de colonización epistemológica, que es el episteme que crearon los griegos, que le han inyectado un conocimiento a uno, y tú tienes que aceptar. Nosotros nos educamos con un eurocentrismo. Total. Y el mundo se ha movido hacia el Asia. Ahora se está estudiando mandarín. Yo fui a China en el 18, mi amada esposa Lourdes, una mujer excelente, agarró y financió eso, ese viaje. Entonces, el momento profético es este. Porque yo me decía, ¿cómo todo ojo lo va a ver al mismo tiempo? Dios lo puede hacer. Pero yo creo que tenemos ahí aparatos, porque todo el mundo va a sacar para grabar. Pero general. Y viene un Bluebeam, un proyecto para hacer un montaje de la supuesta venida de Cristo. Pero general, ¿cuál sería ese último papa? Fíjese, ahí está el detalle. Siempre tiene que haber un papa humano. Ahora bien, como le dije hace un momento, hay que ver qué tanto poder acumuló Bergoglio nombrando 140 cardenales, de los cuales 138 van a votar, porque nombró cardenales jóvenes o que están en el rango de los 65, 70 años. Vamos a hablar ya de los papables. Sí, habla de los papables. Mira, en principio todos los cardenales son papables, sí, pueden ser electos, pero esto es una decisión política, esto no tiene que ver con religión. Esto es una decisión política. Claro. Yo traje en mi lista lo que a mí me parecen. Y de inicio les voy a decir que es posible que ninguno gane. Pero los que tienen un perfil, y a cada uno le voy a poner un comentario de por qué me parece. Yo lo tengo aquí. ¿Usted quiere? El primero, yo lo voy a hacer de memoria. Cuando me tape te aviso. Está bien. El actual secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, hombre cercano e íntimo al Papa, su secretario de Estado. Cuando es ordenado el Papa Francisco I, marzo 13 del 13, hubo un choque entre Monseñor Angelo Sodano, que tenía 15 años como secretario de Estado,
desde Juan Pablo II, para entregarle incluso a la oficina. Angelo Sodano murió en el 22 con 89 años. Para entregarle a Pietro Parolin, hubo una guerrilla interna en el Vaticano, incluso negándose a desalojar la oficina, y le cambió los llavines para que Pietro Parolin no pudiera accesar. Angelo Sodano, 15 años como secretario de Estado Vaticano. Ese, por el poder político, porque hay un tema con los cardenales. Los cardenales no se conocen entre sí. No, y hay deficiencias porque son gente del mundo entero, lingüísticas. A los que estudian en el Sacro Colegio Cardenalicio, los que estudian en la Universidad Gregoriana, San Gregorio Magno, le enseñan latín y griego, que son dos lenguas romances. La lengua básica, como cuando yo estudié en el Colegio Interamericano de Defensa, la lengua básica, hay 3 lenguas básicas: inglés, español y portugués. Por eso los portugueses decían siempre que hablo portuñol. Entonces le enseñan latín y griego, pero eso tiene implicación el latín para la liturgia y para dominar ciertos textos, y lo mismo pasa con el griego. Porque el griego es un lenguaje bíblico, pero el latín no. La Biblia católica sí tiene término. El canon católico, que tiene 73 libros, 7 más que el canon protestante, ojo. Pero la Biblia protestante fue cotejada por 2 frailes y la publicaron en Suiza para que no lo fueran a picar. Entonces, aprenden, tienen su lengua natal, más latín y griego, ya tienen 3 lenguas. Opcional o casi riguroso, muy necesario, entre el inglés. ¿Por qué? Porque la lengua inglesa es la lengua del imperio, ahora de la República Monárquica de Estados Unidos. Claro. Entonces llaman 4 lenguas. El hegemón, ya baja el hegemón. El hegemón que está bajando. Entonces el italiano, por la sede, latín y griego, y hay mucha similitud entre latín e italiano, pero también es probable que de la región que sea hispanohablante, ya va un 5º idioma. Y es posible que haya estudiado francés, ya van 6 idiomas. Aún así, los cardenales, el cuerpo cardenalicio que se va a reunir, no manejan, primero, no se conocen todos. Hay diferencias de edad marcadas, porque hay una guardia vieja, que son los cardenales antiguos, como Monseñor Erdo, que es el cardenal de Hungría, que es uno de Budapest, capital de Hungría, que es uno de los favoritos. Erdo. Un hombre con Erdo, E-R-D-O. Es un hombre eclesiástico, con old fashion, es decir, es conservador, ¿verdad? Pero es posible que el Papa quiera tener, por lógica, por simple inspección, como nos hacían en álgebra, cuando yo me gradué en bachillerato del siglo pasado, se presume que el Papa quiere a alguien que continúe su legado woke, su legado progre, su legado socialista, y por eso el Papa, llevándolo para la clínica, agarra y Parolini le redacta un documento de censura a las deportaciones masivas. Esperó que Trump asumiera el 20 de enero a las deportaciones masivas. Él llama, e incluso llama a la curia norteamericana, porque fíjense, el Vaticano siempre ha estado despegado de Estados Unidos, que ni siquiera embajador, yo creo que ahora es que tienen uno. Ojo. Y las altas cortes tuvo que el listado de presidentes protestante. Ahora llegó un católico en el 63, el más joven, 43 años, Kennedy, que lo mataron desde el mismo estado. Y Biden es supuestamente católico, no se sabe, pero católico a su forma. Él supuestamente católico. Quizá un católico nominal, como el caso tuyo. Entonces, la alta corte, que la mayoría de los 9 jueces, hay 6 que lo designó Trump en su primer periodo, sí, ya todos son católicos. Los protestantes no tienen participación ahí. Entonces, fíjense que estamos hablando de cosas políticas. Entonces, se van a reunir esos cardenales. Hay 114 o 118 que no son electores. No pueden votar porque se pasaron de la edad de los 75 años. Por ejemplo, el cardenal Robert Sarah de Guinea Francesa,
el que replicó la medida del Papa en apoyo a los homosexuales y matrimonio igualitario, a los 75 años, tiene 79, pidió su renuncia y lo dejan ahí. Ahora la pregunta, trayendo al patio dominicano, ¿por qué el Vaticano no ha designado un cardenal dominicano en sustitución de su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez? Tiene ya 88 años, la misma edad del Papa. Presentó su renuncia a los 75 y le permitieron seguir porque él dijo que estaba alto, que podía seguir. Y está como un cardenal emérito. Ahora bien, porque no le van a llevar los asuntos del Estado. El cardenal en funciones es el arzobispo, que es Monseñor Francisco Osoria. Es lo que es sacerdote, cura. Él no es cardenal. No es cardenal, exacto. Eso hay que decírselo a la gente. Porque hay un disparate en la provincia de Bonao. El Bonao está ahí, no le pusieron Monseñor. No, el Monseñor es nada. A ti yo te puedo decir Monseñor, que significa Señor mío. Un tratamiento, es decir, tiene que decir arzobispo. El arzobispo. Nuel o un nuel, que es una condición, porque un arzobispo viene de archi en francés, que es superior de los demás obispos regionales. Entonces, ¿por qué no hay? ¿Por qué él no lo ha pedido? Él puede pedir en el derecho canónico, mandar una carta diciendo, como ya yo presenté mi renuncia, tengo 88 años de edad, estoy recluido en Manresa, aquí, esperando el designio del Padre cuando me llame a su casa, pues para que la iglesia marche mejor en República Dominicana, nos gustaría que su santidad tenga a bien designar un cardenal en nuestro lugar. Ah, pues usted sabe que... Ya yo le redacté la carta a él. Sí, no, usted le redactó la carta, pero él no renuncia porque él se siente que verdaderamente si es el cardenal. Quiere seguir ahí. Él quiere seguir siendo el cardenal, además de que Osoria es un satélite de Francisco. Seguimos con los papás. Pero claro. Bueno, sí. hablamos ya de Robert Sará, hablamos del cardenal Erdo. Ahora falta un hombre muy cercano al Papa, que sale en una foto haciendo mudra satánica, los dos. Sí. ¿Haciendo así? Sí, que es el cardenal Luis Antonio Tagle, el arzobispo de Manila, capital de Filipinas, que tiene 67 años, lo cumplió el 25 de enero, cumplió 67 años. Entonces, ese es progre, favorece y apoya a los homosexuales, estaba alineado con la agenda woke, hizo casamientos o matrimonios igualitarios y es un delfín del Papa Francisco. Vuelvo al tema. Habría que ver qué tal influencia y cómo pudo el Papa Francisco, si es que está vivo, o si antes de morir, hoy 28 de febrero, qué poder e influencia le quedará. Tiene el poder e influencia de los 140 cardenales que nombró, la cantidad que más nadie ha nombrado en toda la historia del papado. El Papa 266. Entonces, está Luis Antonio Tagle, que es de madre china. Tiene buena relación con Xi Jinping y el liderazgo de la China, de China. Para mí una sola China. Entonces, está Sara, está Erdo, está Tagle, está Pietro Parolin y ahora entra Robert Prevost, que es un cardenal moderado que acoge las doctrinas de la iglesia, porque siempre están hablando, cada vez que viene un papa, meditaba yo esta madrugada en mi desvelo, porque venía para acá temprano, se habla que traiga las reformas a la iglesia. La iglesia católica ni el evangelio de Dios necesitan ninguna reforma. La iglesia católica no necesita ninguna reforma porque Dios la diseñó. Jesucristo aquí la diseñó. Ahora bien, para estudiar la historia es bueno hacer lo que se llaman las líneas de tiempo. Jesucristo comienza su ministerio a los 33 años. Número importante para los masones y para los numerólogos. Y lo matan un viernes a las 3 de la tarde en el Gólgota. Entre la muerte de Jesucristo en el año 36 de nuestra era
hay un vacío que no se sabe porque los cristianos, los que lo llamaban del camino y que en Antioquía los llaman cristianos por Cristo, hay un vacío. Fueron perseguidos tanto por los judíos que le mataron su líder para perfeccionar en la voluntad de Dios. Por eso Judas cumplió el propósito que Dios había diseñado para su hijo de venir a morir por nosotros. Judas cumplió el propósito de Dios entregando a su hijo. Claro. Entonces, hay un vacío histórico, una especie de edad oscura, de primera edad oscura, entre la muerte de Cristo, que comienza la iglesia apostólica, y hay dos apóstoles que trascienden en cuanto a llevar el evangelio a los gentiles, que es San Pablo, que publica 13 libros de la Biblia, del canon protestante, que están también en el canon católico, en los 73 libros que tiene Judith, Macabeus, etc. Y San Pedro, que lo indican como primer papa. Es imposible que Pedro haya sido el primer papa, porque con Jesucristo le dijo, tú eres Cefas. Cefas significa piedra, significa Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De qué? Del trabajo hacia los gentiles, que lo llenó con más profundidad, con más alcance geográfico de llevar el evangelio, estando sentenciado a muerte, lo llenó Pablo. Entonces, hay un vacío entre la muerte de Jesucristo, la iglesia del primer siglo, que termina con el único apóstol que muere de causas naturales a los 99 años, que es Juan, porque siempre nos pintan a Jesucristo y a los apóstoles como un paquete de viejos con una barba, como que tenían 70 años. No, eran jóvenes. Así pintan a Duarte, un viejuco, para que no inspire a los jóvenes a ser contestatarios, a ser idealistas. Yo estoy viendo una juventud que no es contestataria, que acepta el establishment y que no es idealista. Y eso es altamente peligroso para la continuidad de la civilización, para la vida republicana o la vida institucional, no solo del mundo. Estoy inspirado hoy y no he desayunado. Adelante. Entonces, ustedes vieron guardar haga su ayuno un mangú con huevo o algo que yo he visto Baracayo devorando. No, que el plátano no es bueno para... No, pero dicen no, que el plátano no es bueno. Tú eres parqueado ahí, hubiéramos durado 10 minutos. Yo creo que si hubiera desayunado con plátano, tengo una mentalidad bananera. Sí, claro, claro. Recuerden la tesis de José Ramón López del pesimismo, que dice que el ciudadano dominicano, siglo XIX, publica la alimentación y las razas. Es decir, que el dominicano tiene unas deficiencias de raquitismo, de avitaminosis, de desarrollo psicofísico, Ay, Dios mío. biológico y fisiológico, por esas deficiencias de acucharosis, de falta de cuchara. Por cierto, aquí hay una cucharita muy bonita. Entonces, y el común denominador del plátano ahí. del plátano. Entonces, por eso nos dicen que tú eres un plátano. Estamos... Llame plátano, cuidado. Seguir con los papables. Siga. Ya va Parolín, Sí. ya va Prevost, ya va Monseñor Robert Sara, ya mencionamos a Tagle, el filipino, Sí. y ahora también Monseñor Erdo de Hungría. La gran derecha católica europea está en Hungría. Y él es el arzobispo de Budapest, la capital de Hungría. Ya he mencionado 6, pero en el sínodo de ahora, en el cónclave, ¿ustedes saben cuántos? Te lo pasé esta madrugada. ¿Tú sabes cuántos cardenales negros habrá? ¿Cuánto? 33, número clave. 33. Pero entonces esta madrugada, yo dije, ven acá, para cerrar la pandemia, lo comenzaron con la guerra de Ucrania. Yo averigué eso, pero cada una de las epidemias que ha habido en el mundo, siglo XVIII, XIX, XX, XXI, han durado 2 años. Yo dije, esto se va a acabar. Y así fue. ¿Cómo se acabó? Que yo vi tropas de la OTAN alineándose y estableciéndose, tomando posiciones en Rusia, en el sur ruso, en la puerta de salida de Rusia, en los países bálticos, y casi ninguno tenía mascarilla. Hubo una reunión del G7 y nadie tenía mascarilla. En las anteriores tenía mascarilla, todo el mundo mandándole mensaje al mundo, tiene que ponerse eso.
Y yo chequeé que en una, Abinader fue a una cumbre, nuestro presidente, nuestro comandante en jefe, que se acuerde del sueldo de los veteranos y del seguro. Y se ve que va a saludar a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, y le hace seña que se ponga la mascarilla. Y viene Abinader, se la pone. Entonces, cortan la pandemia con la guerra en Ucrania. Y ahora, como el mundo asiste a los procesos de cumplir Trump en la medida de las condiciones que le permita la fatal y bochornosa administración Biden-Harris, puede estar o no de acuerdo, pero mi calificación es esa, que trataron de acabar con Estados Unidos y entregarle un mundo lo más entendido posible a Trump, que no pudieron robarle estas elecciones, pero Trump era más necesario 24-28, 25-29 que antes. Entonces, se me fue papable. Entonces, hay un papa. ¿Cómo se va a cerrar la guerra de Ucrania? Con la designación de un papa ucraniano. Es el escenario, sí. Es el escenario más atrevido de se llama, ¿quién lo ordenó? El Papa Francisco. ¿Qué fecha? La foto aquí. Ahorita, 7 de diciembre del 24. ¿Qué edad tiene? 44 años. No puede ser. Es el cardenal más joven y se llama, es el nombre como en ruso, se llama como Mikoli, que viene siendo como Michael. Mikola. No, es como Mikola Bishop. Bishop significa arzobispo. Oigan qué juego de palabras. Sí. 44 años. Si Francisco I, monseñor, el cardenal Bergoglio, está vivo y puede influir o lograr el cuarto de los 4 escenarios que presenté hace unos minutos, pues el Papa será ucraniano. Y joven, que puede muy bien manejar el lenguaje el lenguaje tecnológico. Un papado largo. Y es un hombre que tiene redes sociales, que interactúa. 44 años, es un bebé, es un hombre joven. Claro. Estudió más joven que yo. En la Universidad San Gregorio Magno de Roma, porque todos los sacerdotes deben ir a estudiar Derecho a Roma, a esa facultad. No sé si es obligatorio, pero lo mejor que tú puedes hacer si quieres trascender es estudiar en esa universidad Derecho Canónico. Y dígame una cosa. Hemos dicho todos los peligros, se nos ha quedado. Sí, ¿no? Pero mire, y dígame una cosa. ¿Cuál es el origen de él? O sea, la denominación. Porque yo veo que aquí él tiene, no sé, básicamente sí, como un sacerdote católico, oye, como lo figuramos en Occidente. Se me iba a quedar eso. Sí. Fíjate que yo no lo veo así. No. Parece ortodoxo, una cosa de eso. Bichot. El de 44 años. Sí, ese mismo. Él es de una conjunción que hay entre la iglesia ortodoxa griega, ojo, que es la que colonizó a Rusia. Fíjense, Unión Soviética, Rusia siempre ha sido un estado cristiano. En la propaganda soviética, yo me acuerdo cuando yo leía esos periódicos, que yo los recogía cuando iba a cargar agua, y recogía periódicos para aprenderme todas las capitales y para estudiar. Leía periódicos, porque en casa no se podía. 10 centavos costaban los periódicos y 10 centavos costaba la lata de carbón para cocinar. Entonces, comprar el carbón. Entonces, yo recogía periódicos que lo botaba un señor apellido Espinal que tenía una ferretería. Entonces, el Papa que da el perfil es este. Él es una combinación greco-católico. Yo desconocía hasta esta madrugada que había una conjunción entre la iglesia ortodoxa rusa, cuyo papa, aunque no se llama papa, sino patriarca máximo, es el patriarca Kirill con K, que usa un gorro largo, sí, que es muy amigo de Putin y lo acompaña a ciertos eventos. Claro. La iglesia ortodoxa rusa no fue perseguida durante el periodo soviético, que lo podemos citar en 1921 con Stalin. No sé si Stalin hizo algo, hasta
No. El final yo no creo que no. No. O sea, la Iglesia Ortodoxa rusa, él no la persiguió. Rusia, en las etapas de Pedro el Grande, en las etapas de Catalina la Grande, y en la etapa soviética De Iosif y en la Stalin. etapa contemporánea, donde reina Putin desde el año 2000, no se hizo persecución a la iglesia. No. Ojo, aunque nos vendieron que sí, que mataban, mentira. Esas son narrativas para fomentar el odio, cogerle odio a los rusos. No se mantiene la Unión Soviética. Y yo quiero, cuando se calme todo, hacer un viaje a Rusia para ir a ver, si Dios me lo permite antes de morir, el ballet Kirov. Para ir a Sochi, que es la ciudad favorita de Putin. Para ir, por supuesto, a Moscú, en la Plaza Roja. Para ir a San Petersburgo, que es la ciudad, le pusieron Petersburgo por Pedro el Grande, para ir a ver el ballet Kirov y para ir a San Petersburgo, que es la ciudad favorita donde vivió Peter Ilich Tchaikovsky, el autor del Lago de los Cisnes, el autor de Cascanueces y de un paquete de ese primer concierto de piano, para piano y orquesta, de Tchaikovsky, TCHAIKOV corta SKI, para que lo busquen. Entonces, es probable que como cierren a la A y busquen las declaraciones de ese cardenal, cónsonas con las posturas del Papa Francisco I en torno a la guerra en Ucrania, porque para el Papa, Rusia, la grande y eterna, que no ha sido tomada ni por Alejandro, ni por Napoleón, ni por Hitler, ni por la OTAN, que salió con rabo entre piernas, Ni por Estados Unidos. no exacto. han podido tomarla. Es la aplastada por Ucrania, por Rusia. Ucrania es la víctima. Ucrania es el escenario de una guerra proxy, donde las potencias buscan tener un amigo, un vecino que sea enemigo de que sea amigo de mi eventual o histórico enemigo. Fíjate, los grandes señores de la guerra no se oponen a que termine la guerra en Ucrania. Claro. Con el pela de lengua que le dio J.D. Vance, el vicepresidente, en la cumbre de seguridad de Múnich, que es una organización, un evento anual, donde le dijo que carguen con la OTAN, que paguen su membresía, que paguen su seguridad. Eran 12 países en el proceso de implosión de la Guerra Fría de Rusia, la Unión Soviética, 89, 91, por ahí, y ahora son 32. Hasta países no alineados como Finlandia, como Suecia, etcétera, están metidos en la OTAN mientras se desgarra la economía europea. ¿Qué dijo la von der Leyen, cuyos hijos no van a la guerra? Que iba a disponer, creo que fue 25 mil millones de ayuda militar. Macron, después de la pela de lengua, con pocos aplausos porque le estaba dando por dónde va, convocó una reunión en el Elíseo, en el Palacio de París, Francia, y fueron toditos, incluso Starmer, Iker Starmer, que es el primer ministro británico, fue el guerrerista, un almirante retirado, que es el nuevo secretario general de la OTAN, que es Mark Rutte, y que fue que relevó al hombre que ha durado, fue primer ministro de Noruega, que es Jens Stoltenberg. Y fueron todos al besamano. Reino Unido, estaban en Francia, Finlandia, todos estaban ahí. Porque Macron, que tiene potencial nuclear, quiere amenazar a Estados Unidos, tiene como 300 bombas, quiere amenazar a Estados Unidos y está en una guerrita con Trump. Incluso lo contradijo a Trump en algo que él expresó. Entonces la guerra ya es un pleito casado y se va a hacer. Si yo fallo en esto, no me vayan a crucificar. Lo importante es usted tener la capacidad para hacer escenarios prospectivos, donde usted enjuicia con un basamento histórico, con la realidad presente, la aquí y ahora de la situación mundial, y usted puede, con la ayuda de Dios, digo yo humildemente, diseñar un escenario, en este caso, a corto plazo. Si no se dio, lo cambio. Lo importante es poder hacerlo.
¿Nos falta algún papable? No, ya no le falta, papá. Hemos mencionado como 6 o 7. Usted lo paseó todo. 33 cardenales Negros. electores negros que son parte de los 54 estados del continente africano. Bueno, pues entonces se va a consumar aquello que decía, primero Diego Fúsaro lo ha rescatado, pero para mí No lo es más importante, Fúsaro. Diego Fúsaro. Y además lo había dicho antes un comunista, un marxista, pero un cineasta, un pensador brillante, ensayista, futbolista porque fue extremo izquierdo, mire qué posición, ¿Qué extremo fue? izquierdo, Ajá. Pierpaolo Pasolini. Pasolini. Pierpaolo Pasolini escribió un artículo en el 73 que se pues yo lo llama voy a buscar. El loco eslogan de los Blue Jeans, donde él te plantea sencillamente cómo el capitalismo todo lo absorbe y hasta a los mismos ateos. Y rescató de alguna manera esa espiritualidad que todavía en ese entonces poseía de alguna manera la Iglesia Católica. O sea, postuló un ateo, un comunista, confeso, todo el tiempo. Y confeso homosexual. También, ¿no? Eso no le quita que sea pensador. Nada. Un pensador brillante. Detallito ahí, ¿no? Este hombre hablaba de cómo el catolicismo era importante frente al consumismo que planteaba el capitalismo extremo. Que no había llegado a la globalización. Turbocapitalismo, le dice Diego Fúsaro. Y además de eso, él hablaba, el señor Pierpaolo Pasolini, de que la iglesia tenía que volver a su época de las catacumbas, de la comunión, de la comunidad más bien. De la coinonía cristiana. Exactamente, de ese origen. Del humanismo. El humanismo que planteaba la iglesia católica, o estaba condenada a desaparecer y todavía más, ser arrasada por el capitalismo, ser evaporada por él. El Papa Francisco es ese Papa, el que mató a la Iglesia Católica. Cumple el perfil. El que mató a la Iglesia Católica. Y miren, señores, Joseph Ratzinger se arrepintió en vida, en aquella famosa carta, de haber elegido de alguna manera a Francisco. O influido. Y además dijo, nunca dejó de decir que él no era el Papa. Él hablaba de que uno de los dos era el Papa. ¿No ve que en Netflix tiró two popes? Sí. 2 papas. Ujú. Sí. Como para agilizar. Y él lo tuvieron prácticamente preso. Claro. Él tenía murió de 90 años, algo así. Sí. Mire, y lo tenían ahí, era preso. Tú ves que lo ponen en un confinamiento que no es preso, pero es un arresto domiciliario. Y ahí lo controló hasta que murió, creo que fue 31 de enero del 22. Ratzinger en el 69 dijo lo siguiente. Un teólogo, 40 libros publicó. Brillante. Se lleven de esa campaña Sí. que compró este señor que está aquí, Compró, mi ¿no? compañero. Ratzinger No, pero era que era- del sector conservador, el Sí, hombre que no, manejaba los acuerdos por sí, debajo sí, de la mesa sí, con sí. los familiares. Sí. Prístino. Y que fue una de las columnas del catolicismo. Claro. Pero oiga Los lo que- puestos que ocupó la Congregación para la Doctrina de la Fe. Además, un hombre con mucha influencia en el Banco del Vaticano. Sí, con la logia P2. Sí. Me Que imagino. tenía inversiones Ajá. en la industria del cine de Hollywood, Y que en no la hizo industria de los nada. condones. Y Oye, no qué hizo contradi- nada. qué contradicción. Él ¿no? no hizo nada. No hizo nada. Cuando su hermano, que estaba en Alemania, fue denunciado reiteradamente por abuso infantil y por Sí, no hizo nada. no hizo nada. Sí. Vamos a No, no. sacarle a cada quien. No, claro, Claro, cada quien Lo tiene, claro. cada quien tiene su cosita Claro. oscura, pero Francisco no Su tiene, cosita, seguro que no. su Pues cosita Francisco no está, oscurita. Francisco No, no, él tiene. Francisco no era sacerdote en la Junta Militar, Todo. no hizo nada. Sí, él tiene. Ah. Hoy el padre Jarly, Dele ahí, por favor. hay 2 sacerdotes, el padre Jarly Ujú. y el otro no recuerdo, que se parece mucho a Jarly el nombre, y a una monja que fueron entregados al mismo Macera, almirante Macera de la Armada. Satánico más Era la gente de la Junta Militar Argentina. que destronó a Isabel Perón en 1976. Y él fue investigado sobre eso y hay videos y libros sobre eso. Sí. Nicolás Moraz, en Los Liberales, el argentino, tiene 1 o 2 artículos, o más bien entregas, podcasts, donde habla claro de ese historial de
el arzobispo, entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Ok. ¿Qué decía Ratzinger? En el 69. Me imagino un futuro en el que los sacerdotes se convertirán en asistentes sociales y ya no habrá nada de cristianismo. Claro. Bueno, Que hay que decir Nada que del Rusia cristianismo. ha sido el gran bastión del cristianismo. suena paradójico, mucha gente... al que no me lo crea, investigue. Sí. Ese es el verdadero. Ese, Si el cristianismo se ha Claro. mantenido y se puede Claro. mantener, y ahora si eligen este papa, ¿verdad? Que podría ser el mediador, pues hay que agradecerle Miren, a Rusia. yo no sé si tengo tiempo. agradecerle a Rusia que no, porque Rusia lo que va a tener es su enemigo, un enemigo. No, agradecerle a Rusia de que todavía el Que cristianismo... conserve. Sí, que conserve. conserve. Fíjense que en la película Es un cristianismo Cónclave, con Cristo. Ajá. perdón, cuando están encerrados todos los cardenales, Claro. y supongo que es el camarlengo que pasa, o el secretario de Estado, Sí. que creo que lo interpreta Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, sí. Es Ralph Fiennes. excelente actor. A la cabeza se ve un cardenal ortodoxo con el mismo gorro de la iglesia ortodoxa que tiene el sacerdote, patriarca. el cardenal de 44 años que mencionamos, ucraniano. Ucraniano. Él Podemos, tiene el mismo gorro. lo puede Sí, buscar. la foto, no, yo te lo voy a pasar la foto para que la. Entonces, otro detalle. Está ahí. El 15 de agosto de 1870 hay una carta que le envía Giuseppe Mazzini la recibe Giuseppe Mazzini, que era el superior, aun siendo italiano, de la logia francesa. Se la envía el capitán Albert Pike, P-Y-K-E, donde le dice, para nosotros lograr el modelo de gobernanza mundial, de dominación mundial, tenemos que provocar 3 eventos. 1, una guerra en Europa, por supuesto, las dos han sido en Europa, la primera y la segunda, para eliminar la dinastía zarista, 1870. Eso se cumple en el proceso 1919 al 21, que matan al zar Nicolás II, desaparecen la zarina, matan a Anastasia, la hija, la y desaparece. antes hubo los intentos del 1800. ¿Para qué? Para cerrar también el Imperio Otomano, que es liquidado ahí al final de las negociaciones de la Primera Guerra Mundial. Y ahí se proclama la nueva Turquía, encabezada por el padre de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Por esa razón, tú vas a Turquía y hay partes de la ciudad, tú eres un turista, donde si tú te ves en rojo, la sanción son 40 latigazos menos 1. Y si tú te vas al área católica, te ponen una multa. El segundo evento es exacerbar el odio. Fíjense, los dos objetivos se dieron. Se canceló el Imperio Otomano, que tenía como 5 o 6 siglos, y se canceló la dinastía zarista. Y vino un nuevo sistema político a Rusia. Los rusos, los mujids que describe León Tolstoy en su obra La Guerra y la Paz, ninguno sabía lo que era eso de proletario. Incluso el mismo Carlos Marx, que nunca fue obrero, sino que fue un vago que dejó morir 3 hijos de hambre y era mantenido para que escribiera, nunca fue a Rusia y publica su libro en 1890. No se cumple, 1890. No se cumple nada, sino que le es impuesta a punta de bayoneta a esos mujids, porque la Rusia de 1914, 16, 19, 21 no era industrial todavía, era agrícola. Sí, una sociedad agrícola. Y Marx, que estudió en Londres, nunca fue a Rusia. Él estaba pensando en Inglaterra, en Alemania. Exacto. Entonces, Exactamente. en ese eje, Reino Unido, Alemania. Entonces se aplica eso a una sociedad no industrial. La revolución industrial llega posterior, que había comenzado en 1865-67 en Reino Unido. La revolución industrial o maquinismo. La carta también le dice, tenemos que provocar otro conflicto
en el que se exacerbe, se aumente el odio. La carta estaba en el British Museum, en el Museo Británico, pero se puede descargar. Carta de Albert Pike, un capitán del Army, del ejército norteamericano, a Giuseppe Mazzini. Albert Pike era satanista, alumno de Weishaupt. Estaba de moda eso. Entonces, ahora más, pero callado. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, debemos exacerbar el odio contra los judíos. Oye, él lo dice en 1870 y no explota eso, sino hasta 1935, que vienen las leyes de Nuremberg antisemitas. De 1935, ¿usted sabe quién fue que se atrevió a emitir leyes raciales? En 2021. La guerra comenzó en el 22. 22, sí, en Va a febrero cumplir del 3 22. años. Ajá. En Ya 2022, cumplió. Volodymyr Zelensky, cuyo mandato presidencial se venció el 20 de mayo del 2024. La guerra lo mantuvo en el poder. ¿Y qué Entonces, leyes raciales? ¿cuál es la tesis? Exacerbar el odio contra los judíos. ¿Por qué matan? Y hay leyes europeas que prohíben cuestionar el holocausto. Holocausto, el holon, significa la ofrenda del todo quemada. Hay 7 ofrendas. Están la ofrenda de las primicias, los tabernáculos, Sí. el sacrificio de un judío 2 veces en la mañana y en la tarde, etc. Entonces, el holocausto, la víctima propiciatoria, un toro, 2 tórtolas, un palomino, un cordero, debe consumirse por las llamas y el sacerdote oficiante no puede meter un garfio en el perol, en la olla o en la marmita, como dice en el Antiguo Testamento, y sacar carne para su sustento. Y no sé si el que hace el sacrificio también recibe algo de la carne. Entonces parece que había muchos judíos en Alemania que se pudo matar, no solo en Alemania, porque en Polonia acabaron. Ahí está el caso de Treblinka, Dachau, o que se escribe Dachau, y el famoso, fueron 3 campos de concentración, ahorita me acuerdo. Auschwitz. Auschwitz, ese mismo, esos 3. Entonces, a Hitler, que comienza su gobierno el 30 de enero de 1933 y gobierna hasta el 45, cuando desaparece del escenario el 30 de abril del 45, su rival, Theodor Roosevelt, muere 18 de abril, o sea que no llegó a enterarse de la muerte de Hitler o de la desaparición del escenario. No estoy diciendo que lo mataron, porque esa gente no puede morirse como ellos quieren, sino como el poder y sus jefes de la élite le ordenen. Entonces, eso Theodor, porque Franklin Delano y después murió después. Que él murió el 18, 12 días antes. Entonces, el objetivo era exacerbar el odio contra los judíos. Los judíos, yo tengo un artículo que va para mi libro. Tengo 3 libros listos. Es una compilación de mis artículos. Se llama Los judíos de Hitler. Cómo los judíos que estaban y fíjate que Rusia es, después de Estados Unidos, el país que ya los judíos son dueños de Estados Unidos, de cómo el segundo país que más protegió a los judíos errantes, no siendo Estado, y que fue amigo de la diáspora siempre, fue Rusia, incluso en la etapa soviética. Y Putin y este señor Netanyahu son grandes amigos y cachanchanes. ¿Qué le dice Bibi? Que es el apodo de Netanyahu. Sí. Tuvieron un problema ahora con el caso de Siria, pero se subsanó y le respetaron Todo su se manejó, base, él respetó. la base de Tartus. Sí. No, y él dijo, tráeme ese hombre para acá, ven, tráeme a... ¿Cómo se llama? A la Bachar al-Assad. Sí, sí, y lo recibió y eso se resolvió como rápido. Yo estaba esperando que se armara una matación, una guerra, una escalada. No, eso fue una revolución cortés. Putin es un hombre realista. No, incluso el primer teniente Bachar al-Assad está ahí todavía, gobernando junto con Mohamed al-Jalani, que es aquel guerrillero que el terrorista validado por Occidente. Tenía unos millones, pero ya lo bañaron, le pusieron spray, le dieron almidón, lo plancharon. Ahora un hombre democrático. Y ya es un aliado, como lo fue
el líder de Al Qaeda en su tiempo. Claro. Era un hombre alineado con los intereses de Estados Unidos hasta que ya no le fue útil, vamos a matarlo, si es que lo mataron. Entonces, la carta habla de un tercer conflicto. ¿Y ustedes saben cuál es el objetivo? Fortalecer la expansión del Islam en el mundo para la eliminación del cristianismo como herencia del judaísmo. Está decretada la muerte del cristianismo. La muerte del cristianismo debe comenzar por desbaratar los íconos. Es un papa que dijo, lo pueden buscar, porque es que no lo quiere ver, que no lo vea. Dijo, Jesucristo es un fracaso. ¿Por qué? Porque lo mataron por sus ideas. Eso es una opinión abiertamente del enemigo. Claro. Porque la muerte de Jesucristo, su muerte vicaria, propiciatoria, sustituta por nuestros pecados, crea usted o no, en esa narrativa doctrinal básica del evangelio, fundacional, sostenida y sostenible, es la base de la conversión, del arrepentimiento y de la gracia que Jesucristo proveyó, el Padre mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque los únicos que se salvaban, eso no te lo va a decir ningún pastor, y se lo he preguntado como a 20 pastores y ninguno me contesta. Ninguno sabe y se van de que cuando Pedro dijo que Jesucristo descendió a los sepulcros a predicarle a los espíritus encarcelados. Puede ser, pero único lo dice Pedro. Es posible que Jesucristo haya hecho eso para rescatar, eso le da más fuerza a mi tesis. Porque el judaísmo privatizó con la ley, pero también privatizó el culto para ellos, un culto racial y masculino. Racial porque nada más los judíos tenían la salvación por medio del culto sacrificial en la mañana y en la tarde. Y también masculino porque Génesis 17 dice, la circuncisión señal del pacto abrámico, una gracia exclusiva para los judíos, y solo tú entras. A los únicos que nos pueden cortar el prepucio, los únicos que tenemos prepucio, los únicos que podemos ser circuncidados somos los varones. Entonces, si hay 6,000 años de pecado, como dicen, hay un consenso en muchos tratadistas, porque eso es darle a la historia miles y millones de años, eso es mentira. Eso va a ponértelo tan lejos que tú no alcances ni a memorizar la tesis que te están diciendo. Son narrativas. Eso podría ser tema para otra discusión. Sí. No, son cosas que hay que decir. 6,000 años entonces. Sí, hay 6,000 años de la caída en pecado. Okay. Es probable que antes haya, porque dice la tierra estaba desordenada y vacía, lo que indica que había algo, pero que estaba desordenado. Sí. Entonces, hagamos, hablando en plural, y se presume que se decanta fácilmente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque hay cristianos que niegan la triunidad, la divinidad del Dios trino, que también se repite en el budismo, que tiene a Brahma, Vishnu, en el hinduismo, que tiene a Brahma, Vishnu y Shiva, que es el Dios destructor. Entonces, destruir el cristianismo, la base fundacional, por eso hablaba hace un rato, que nosotros somos formados por una cultura, la tradición judeo-cristiana, porque ahí me enseñaron a rezar y a persignarme y me dieron catecismo y todas esas cosas. Y me pasó algo que se los voy a contar. Siendo yo un jovencito de quizás 12 años, en un extremo de la cuadra que yo me crié en Los Minas, había una señora ultra archi recontra católica llamada Doña Antonia. Y en el extremo, casi al frente, había otra Antonia, que era más notable, más tranquila, más light. Y mi hermana Esmeralda, que va primero que yo, me lleva un par de años, pero que las mujeres no cumplen años. Cumplen años, pero no dicen cuánto es. Entonces, como yo lo cumplo con fidelidad, cuando viene a ver, yo voy a ser más viejo que ella. Pero ella va primero que yo. Eso es seguro. Entonces, ya usted está encima de ella, había seguro. una procesión en mayo que cantaban. Yo canto mal. Con flores a María, que madre nuestra es. Eso me da una saudade, una nostalgia de mi infancia pobre. Huele a tierra. Pero honrada. Óigame, y daban unos chocolates
que le decían Trópico, y daban una marifinga que llegaba de la Alianza para el Progreso, que es el mismo USAID, que la fundó Kennedy en el 60. Ajá. Y yo me meto en la procesión y recogí unas flores de sangre de Cristo y le di a mi hermana, y vamos ahí. Cuando doña Antonia nos vio, nos dijo, esos dos son convertidos. Yo no le hice caso, porque me llevaban a la iglesia, Templo Evangélico de los Minas, mi mamá del año 60. Y vamos, y seguí para la procesión y cogí mi pedazo de pan de maíz y me tomé Su juguito. mi jugo Trópico. Seguimos. Acabar con el cristianismo y decir que Jesucristo fue un fracaso. Fue un fracaso porque lo mataron. Sí, Papa, pero no, ahí es que se perfecciona la obra. El Papa de una mencionar- iglesia sin Cristo. Sin mencionar que resucitó, porque al no mencionar que No, él no resucitó, menciona. le está quitando la divinidad. Exacto. A Jesús. Bárbaro. Oye, este ¿Eh? muchacho, Lo brillante, infalible. y ese lo está apellido creo que es quitando. italiano, Maracayo. Pues oye, Maracaglio. incluso Maracaglio. él tiene un apodo de un cardenal, el cardenal Maracayo. Suena bien. Sí, Cardenal Pues bien, Maracaglio. entonces, Anótenme ahí, pónganme ahí. ese en la- mismo papa en el La púlpito. línea de se sucesión. alineó con las agendas woke, con las agendas aborteras, con las agendas LGTBQ, con todo lo que sea progresocialista, porque Que él sustenta el capital financista hasta especulador. ahora ha sido la voz más alta, digamos, la espiritual del socialismo progre. Sí, Yo creo que sí. Ustedes podemos seguir. El de la izquierda Pero indefinida. recuerden que al principio dije, con Dios delante, esta entrega va a ser una joya. Ya lo No, está esto es haciendo. de colección, Podríamos despedir y aún así es maravilloso. No, pero- No sé si me quedó algún punto. Hablamos No, de no, anarquía. No, anunciar su canal. Sí, eso. Mi canal, por favor, de por Dios, os ruego, Vamos. señores cardenales Maracayo y Cruz, que por favor Míralo ahí. le den me gusta, se suscriban a mi canal General Arias Matos en YouTube. Vamos camino a los 17,000 seguidores. Con esta entrega va a llegar Con a eso, 17. con contenidos como este. Porque hay un detalle. ¿Cuántos de los pensadores dominicanos, yo no pretendo tener la verdad, o cuáles de las plataformas se meten en este lío de analizar esa situación religiosa, política, geopolítica, de actualidad del right now, de ahora? No, hay pocos. Muy Muy pocas. pocas, por no decir ninguna. Muy pocas, por no decir ninguna. Muy pocas. La quinta pata, con el general Damián Arias Matos, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo, compartir. Estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona y en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional en Higüey.